Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver un tema muy importante que se les ha confundido en algunos momentos, pero que es muy frecuentemente preguntable en el examen de residencias médicas nacionales y es la incompatibilidad por RH o grupo AB. Como su nombre lo dice, pues tenemos una interacción entre los antígenos de los eritrocitos fetales y los de la mamá y hay una discordancia en esos anticuerpos por un grupo sanguíneo diferente, ¿no? Fácilmente. Y esto lo que va a provocar es una aloinmunización y como consecuencia vamos a tener una enfermedad hemolítica del recién nacido. Las características clínicas son muy similares, pero vamos a destacar algunos datos claves para cuestión de su examen. Iniciando por la incompatibilidad por RH, iniciaré con esta porque si bien la menos frecuente es la más grave, ¿sale? Y esta va a requerir tratamiento y profilaxis muy específica. Como mencionaba, algo muy sencillo de comprender es que la mamá va a ser RH negativa y el feto va a ser RH positivo. Y esta discordancia pues nos va a generar una enfermedad hemolítica. Esto es necesario que tengamos una exposición previa. Entonces, generalmente no se va a ver en el primer embarazo, pero sí en los subsecuentes, a menos que en el primer embarazo haya habido alguna interacción entre la sangre del feto con la de la mamá. Entonces, la primera exposición nos va a generar una sensibilización y esto pues nos va a producir anticuerpos. Importante, ¿qué tipo de anticuerpos? IgG, porque acuérdense que los anticuerpos IgG sí pueden traspasar la barrera placentaria y esos anticuerpos IgG van a ir contra el antígeno D, que está en los eritrocitos, ¿sale? Que es específico de los eritrocitos. Y por ende, después de esta sensibilización, los embarazos subsecuentes va a haber este paso de esta inmunoglobulina G a través de la placenta y esto nos va a causar una hemólisis severa selectiva. ¿Sale? De este lado ven la inmunoglobulina G, que se fijan, pues tienen dos áreas de unión. En cuestión de epidemiológica, los factores de riesgo son muy sencillos de comprender porque simplemente hablamos de una exposición de los eritrocitos maternos a los fetales y esto pues puede suceder por varias cosas. Inicialmente, pues un contacto prematuro por los eritrocitos, ya sea por un aborto o un parto previo, procedimientos invasivos como cuando se realiza una amniocentesis o una biopsia corial, traumatismo abdominal, placenta previa o desprendimiento prematuro de la placenta con sangrado, gestaciones múltiples y algo importante también, que ya tengamos el antecedente de la sensibilización o que tengamos el factor de la discordancia de RH, pero administramos una dosis incorrecta o tardía de la inmunoglobulina anti-D y pues eso es un factor de riesgo para que nuestro paciente vaya a desarrollar la hemólisis, ¿no? Por otro lado, la clínica va a ser muy similar entre los dos cuadros, ya sea incompatibilidad por RH o ABO, pero en la incompatibilidad por RH generalmente los síntomas son más graves y vamos a tener síntomas fetales y síntomas neonatales. Nos pueden mencionar en el caso clínico que ya se ha detectado anemia progresiva, hidrops fetal, que eso es cuando tenemos demasiado cúmulo de agua en los tejidos, podemos tener ascitis, edema subcutáneo, derrame pleural, pericárdico, placentomegalia o muerte fetal in útero. Entonces ya es como lo fatal, ¿no? Pero nos van a mencionar la incompatibilidad de los grupos y la exposición previa a la sangre fetal. Sin embargo, si no tenemos ninguno de esos antecedentes durante todo el seguimiento prenatal, en la cuestión neonatal podemos presentar ictericia intensa, que recuerden que ictericia patológica sería que se presente antes de las 24 horas y pues es un síntoma de esa enfermedad. También podemos tener hepatomegalia o palidez secundario a la hemólisis, ictericia precoz intensa, que es lo que ya mencionamos, anemia con reticulocitosis, que recuerden que la reticulocitosis es un síntoma, bueno, es un signo de que haya regeneración medular, hepatosplenomegalia y kerníteros ya en un caso pues muy grave. De este lado derecho tenemos las etapas y esto es muy importante porque es generalmente la evolución que tiene nuestro paciente. En la etapa 1 la mamá es RHD negativo, el producto va a ser RH positivo pero no está sensibilizada. En una etapa 2 es el mismo escenario pero la mamá ya está sensibilizada, o sea que ya tuvo contacto con la sangre fetal. En una etapa 3 durante el seguimiento del embarazo la mamá presenta anemia fetal, bueno el paciente. En la etapa 4 ya tenemos hidrops fetal y etapa 5 muerte fetal. Lo ideal es que todos nuestros pacientes los detectemos en la etapa 1 para poder dar prevención. El diagnóstico pues simplemente va a ser por la historia clínica inicialmente para detectar a aquellos pacientes en riesgo. Entonces, ¿qué escenario podemos tener? Para que se presente esta enfermedad fácil, la mamá tiene que ser RH y el hijo RH positivo con un CUMS directo positivo. Ahí tenemos ya evidencia de que hubo una incompatibilidad y el CUMS es
el signo claro de que hay una aloinmunización o una producción de anticuerpos. Es una anemia hemolítica autoinmune, ¿sale? El Doppler fetal cerebral de la medición de la arteria cerebral media nos ayuda mucho en los embarazos subsecuentes para ver el grado de anemia también. Ahora bien, en cuestión de cuando estudiamos el neonato, podemos tener un CUMS directo positivo, que es el anticuerpo anti-D directamente, entonces es el CUMS directo positivo, una vez que ya nace el paciente, claro, y la evolución de la anemia fetal. Inicialmente puede ser con una biometría hemática o in útero, pues puede ser con la medición de la arteria cerebral media. Ahora bien, en la madre, antes de que se presente la enfermedad en el seguimiento prenatal, el CUMS indirecto es el que se realiza. Se realiza en la primera consulta prenatal y en la semana 28, y esto nos va a hablar de la sensibilización de la mamá. Idealmente es que esté negativo para poderle dar las profilaxis. También se puede hacer un tamizaje de la hemorragia feto-materna mediante la prueba de Roset, y esto nos ayuda a saber si ya hay una sensibilización. Y esto también nos puede dar un número de mililitros que ya hemos tenido de contacto de la sangre fetal a la materna para poder calcular la dosis que vamos a poner de inmunoglobulina anti-D. Ahora bien, datos a rescatar de la GPC, que ya saben que les llegan a preguntar mucho, son diferentes escenarios. Tenemos una mamá que es RH negativo, la pareja es RH negativo, los dos son homocigotos, no tenemos riesgo de incompatibilidad. Entonces, el diagnóstico descartado, ¿no? No hay manera de que nuestro paciente sea RH positivo. Segundo escenario, y es como el clásico, la mamá es RH negativo, pero la pareja o el papá es RH positivo, pues podemos tener una posible incompatibilidad de RH porque pues el papá es el que sale positivo. Ahora, si la mamá está sensibilizada por todo lo que ya mencionamos, hay que hacer un buen interrogatorio, ver bien en este caso clínico si nos están mencionando algún contacto de la sangre. Y si ya tenemos historia de que puede estar sensibilizada, vamos a realizar el CUMS indirecto, ¿va? Eso se lo vamos a realizar a la mamá. El CUMS indirecto, si sale negativo, pues tenemos incompatibilidad, pero no tenemos un CUMS indirecto, es decir, que la mamá no está sensibilizada aún, pero tiene riesgo de aloinmunización. Y aquí lo que tenemos que hacer es vigilar a la paciente y eventualmente aplicar la anti-D. Si corresponde RH negativo con incompatibilidad de RH y el CUMS indirecto ya sale positivo, nos habla de que la mamá ya está sensibilizada y entonces va a requerir un seguimiento específico y ahora sí monitorización muy estrecha del paciente, del feto, porque podemos tener anemia y todo el hidrops y muerte fetal y lo que ya mencionamos. Entonces, ahora bien, si tenemos este escenario donde hay una posible incompatibilidad, la mamá no está sensibilizada porque nuestro CUMS indirecto está negativo, vamos a dar la prevención. La prevención sea con gamma globulina anti-D, lo que vamos a hacer es neutralizar esos anticuerpos para que no generen hemólisis. Y reitero, se administra a mamás no sensibilizadas. ¿En qué momento? Semana 28, 72 horas postparto si el recién nacido es RH positivo, tras los abortos, procedimientos invasivos o hemorragias, ¿vale? Entonces ese es como lo más común y es donde podemos tener mejoría del pronóstico de nuestro paciente. Ahora bien, hablando de tratamiento, en este mismo escenario de incompatibilidad por RH, la profilaxis ya la mencionamos, que es con inmunoglobulina anti-D. La dosis realmente no es tan importante para cuestión de su examen, pero que sepan que se administran las 28 semanas de gestación cuando las mamás son RH negativo, no sensibilizadas. Recuerden que no sensibilizadas nos referimos a que el CUMS está negativo. También se da en las primeras 72 horas postparto y se recomienda el pinzamiento temprano para evitar este regreso de la sangre para que no tengamos anticuerpos de la mamá al paciente, ¿sale? El pronóstico es muy bueno, pero si se hace una prevención adecuada, esta profilaxis que ya mencionamos, si no el pronóstico va a ser fatal. Entonces, en gestantes sensibilizadas, el manejo intensivo con Doppler, transfusiones intrauterinas, puede reducir la mortalidad fetal, pero lo ideal es que no lleguemos a ese momento, que podamos darles la antiglobulina D a los pacientes, ¿vale? Criterios de referencia, pues fácilmente un paciente que ya se ha detectado que puede existir la incompatibilidad porque la pareja es positiva, entonces se manda a segundo nivel a una unidad con mayor capacidad resolutiva y al segundo tercer nivel cuando ya tenemos un CUMS indirecto positivo, que nos quiere decir que pues, la paciente ya está sensibilizada y va a requerir un seguimiento muy estrecho de ese feto por el riesgo que tiene de generar hidrops. Ahora bien, ¿cuándo y cuánto? Las indicaciones de anti-D en embarazadas con RH negativo va a ser el nacimiento con un hijo RH positivo o si se desconoce el RH del recién nacido, pues que es la mayoría de los casos, aborto o amenaza de aborto, interrupción terapéutica, aborto espontáneo mayor de las 12 semanas, amenaza de aborto, procedimientos invasivos,
hemorragia o muerte fetal intrauterina. Como pueden ver, es todo aquello asociado a aquella interacción entre la sangre fetal con la sangre materna. Y solo como clave, no se administra anti-D si el hijo es RH negativo, y ya lo sabemos. Si hay una mola completa, no hay feto y solo proliferación tromboblástica, ahí no está indicada la administración. Muy bien, el pronóstico ya lo mencionamos. Y ahora regresando a nuestra incompatibilidad por grupo AB. Esta es la más frecuente, sin embargo no es tan grave como la de RH. Entonces aquí la mamá va a ser grupo O positivo, puede ser positivo o negativo, eso no importa y eso es el otro escenario, pero el feto va a ser grupo A o B, ¿sale? O AB. Entonces, pues la misma situación, hay anticuerpos anti-A y anti-B y atraviesan la placenta, igual inmunoglobulina G y hay una hemólisis fetal, pero es moderada. Y esto es porque el grupo A y B, estos antígenos están en otros tejidos, entonces pueden neutralizar un poco la respuesta y no solo atacan a los eritrocitos. Es por eso que la clínica va a ser más leve, no tan una hemólisis tan grave, y los neonatos igual van a presentar ictericia patológica dentro de las primeras 24 horas a expensas de bilirrubina indirecta, que nos habla de hemólisis. El CUMS directo puede ser negativo o podemos tener un débil positivo, pero tenemos datos claros de hemólisis. Puede haber esferocitosis, porque recuerden que también puede haber hemólisis extravascular y esos pasan por el vaso y generan eritrocitos esféricos. Generalmente es más leve que la de RH mencionado, puede causar ictericia neonatal precoz y anemia leve y se puede presentar incluso en el primer embarazo. El tratamiento pues va dirigido a disminuir esta ictericia, esta hiperbilirrubinemia neonatal para evitar un daño neurológico. Entonces, la mayoría de los pacientes va a requerir fototerapia. La inmunoglobulina intravenosa se puede administrar. Recuerden que esta es otra inmunoglobulina, no es la que va dirigida al anti-D, pero es la gamma globulina y eso es para neutralizar los anticuerpos y disminuir la hemólisis. También puede realizarse exsanguinotransfusión si hay riesgo de encefalopatía cuando las bilirrubinas están más allá de lo que deberían estar para las horas que estamos graficando. Y el seguimiento postnatal es importante para evitar o detectar tempranamente la anemia. El pronóstico es muy bueno, en la mayoría de los casos hay que hacer una detección temprana y a diferencia de la incompatibilidad para grupo de RH, no requiere prevención. Claves para su examen y que no olvidemos: comparar incompatibilidad de RH con incompatibilidad ABO. Recuerden el tipo de anticuerpos, los dos son IgG, pero unos se presentan desde el inicio y otros tras la sensibilización. Los dos pasan la placenta. El inicio de hemólisis es a partir del primer embarazo en incompatibilidad AB, o en RH es generalmente después del segundo embarazo. La hemólisis, la gravedad es más significativa en RH que en ABO. La frecuencia, ya dijimos que es más frecuente AB, pero es menos grave. El CUMS directo es muy positivo en RH a diferencia de AB. Y la necesidad de transfusión es rara en incompatibilidad AB, pero sí es muy frecuente en la de RH por la misma clínica tan significativa. Este es un tema muy importante para su examen, repásenlo. Cualquier duda, estamos aquí. Mucha suerte.